y después me olvidé de grabar el resto. Como por ejemplo el práctico pasado, mi clase no se grabó porque apagué la computadora y nadie me dijo que... Alguien me dijo y yo no le di bolilla, cierto, sí me dijeron. Yo no me di cuenta y... A ver dónde estamos. ¿Qué pasó? Bueno, ahí estamos con los sensores activos. Entonces, sensores activos y sensores pasivos serían esos. Y bueno, ¿qué es lo que necesitamos conocer de los sensores? Bueno, un dato importante de los sensores es hablar de la resolución. Cuando hablamos de resolución, ¿de qué hablamos? Dice, son de nuestro interés los sensores pasivos, o sea, que como ya los mencionamos, son dispositivos que registran la radiación electromagnética que es reflejada por una determinada superficie y la fuente de radiación que interactúa con la superficie es externa al sensor, la radiación solar. ¿Sí? Esos son los sensores que más utilizamos nosotros en el estudio de los recursos naturales. Existen muchos sensores pasivos, como ser cámaras fotográficas, cámaras de TV, y los radiómetros. Estos últimos miden la intensidad de la radiación en distintas porciones del espectro electromagnético. Estos sensores se caracterizan por 5 tipos de resolución. Bueno, los sensores pasivos, vamos a encontrar 5 tipos de resolución que son las que nos interesan a nosotros. La resolución radiométrica, resolución temporal, la resolución espectral y la resolución angular. ¿Sí? Antes de seguir, les pregunto a los que están en el Meet y a ustedes que el otro día estuvieron en su casa, ¿pudieron abrir esto que yo les estoy mostrando? El site. Bueno, ese link guárdenlo, ¿sí? Y pónganlo, copien ese link que yo les mandé por mail, cópienlo y péguenlo en el explorador para poder acceder. Si quieren acceder por el aula virtual no van a poder, ¿sí? Esto yo lo voy a dejar abierto, por ahí algún día capaz que entran y está caído, es muy probable que yo lo haya bajado para actualizarlo y lo vuelvo a subir, ¿sí? Lo vuelvo a activar. Bueno, resolución espacial, radiométrica, temporal, espectral y angular, y resolución angular. Cuando hablamos de resolución espacial, ¿a qué hacemos referencia? Fíjense, acá tenemos una imagen. ¿Qué es lo que ven ustedes en la imagen? ¿Qué ven acá en la imagen esta a la izquierda? O lo que está a mi izquierda sería a su derecha. Ven clarito lo que hay, ¿verdad? Sí. Una calle, casa, galpón, hay autos, ¿sí? Acá, ¿logran ver lo mismo? No, ya identificamos calles, manzanas, casa casi ninguna, algunos galpones grandes, y acá vemos las calles con suerte, ¿sí? Y es la misma imagen, es la misma porción del terreno. Las 3 imágenes representan la misma porción del terreno. ¿Sí? ¿Y por qué yo lo veo distinto? Y bueno, dice, la resolución espacial es una medida del objeto de menor tamaño que puede percibirse. En el caso de la percepción remota, esta resolución está asociada al concepto de píxel, que es la unidad mínima de observación en una imagen. Estos sistemas poseen diferentes resoluciones dependiendo del tipo de uso que se haga de la información. Y acá les doy un ejemplo. Por ejemplo, la imagen Landsat tiene una resolución espacial de 30 metros por 30 metros. Sentinel de 10 metros por 10 metros. NOAA ABR tiene una resolución espacial de 1000 metros por 1000 metros. Dice, puede ocurrir que diferentes bandas de un mismo sensor operen con diferentes resoluciones espaciales. Acá tenemos distintas bandas de un mismo sensor que operan en distintas resoluciones espaciales. ¿Y qué significa esta resolución espacial? Dice, está relacionada con el concepto de píxel. Bien, una resolución espacial de 30 metros por 30 metros quiere decir que cada píxel, ¿saben lo que es el píxel? ¿Qué es el píxel? Todos saben, nadie sabe explicármelo. Cuando ustedes sacan una foto con el celular y cuando se ponen, hacen zoom, llegan a ver cuadraditos, ¿sí? Esos cuadraditos que en este caso en su mayoría solamente pueden mostrar colores, pero al ser muchos píxeles van formando correctamente la imagen.
el píxel en una fotografía del celular es la mínima unidad de medida de esa foto. O sea, es la mínima unidad. Toda la información que está en esa porción de la imagen está metida ahí adentro y la voy a ver como un color. El conjunto de todos los píxeles me da la imagen en general. Bueno, acá lo mismo. El píxel es la mínima unidad de una imagen satelital. Dentro de ese píxel tiene medidas microscópicas en la imagen. Pero ¿qué me está diciendo una resolución espacial de 30 metros por 30 metros? Quiere decir que ese píxel, esa pequeña unidad que está en la imagen, tiene almacenado en su interior toda la información que hay en una porción del terreno que tiene 30 metros por 30 metros. O sea, todos los elementos que están dentro de una porción de 30 metros por 30 metros reflejan y hacen un promedio de reflectancia, de luz, un promedio de luz que se refleja. Y ese promedio queda almacenado en esa mínima unidad de la imagen, que es el píxel. Ahora, si yo junto todos los píxeles de la imagen y lo alejo, logro ver esta imagen. ¿Sí? Bueno, fíjese, acá tenemos una imagen, la de la derecha de ustedes vendría a ser una imagen que tiene una alta resolución espacial. Podemos hablar de una resolución de 5 metros o 7 metros. ¿Qué quiere decir? Que el tamaño del píxel representa una porción de suelo que tiene 5 metros por 5 metros. Entonces, el conjunto de todos esos píxeles voy a tener una imagen de este tipo, con esta nitidez. Ahora, el último, la de la imagen de su izquierda, es una imagen cuyo píxel tiene un tamaño de, podríamos decir, de 100 metros por 100 metros. Entonces, ¿qué quiere decir? Que toda la información que está en una manzana está almacenada en una unidad de la imagen. ¿Sí? Entonces, fíjense, todos los elementos que están en una manzana reflejan en muchas proporciones, pero hacen un promedio y eso es lo que queda almacenado. Me muestra un promedio de esa luz. ¿Sí? En cambio, de 5 metros por 5 metros hay mucho menos elementos, entonces cuando hago el conjunto voy a tener una imagen de mucho mejor resolución, de una imagen de 5 que de una de 30 por 30, ¿sí? O de 50 por 50 o de 100 por 100. Fíjense, las imágenes NOAA, que son las imágenes de un satélite del tiempo, del clima, tiene un píxel de 1000 metros por 1000 metros, o sea, no veo prácticamente nada porque tengo 1 kilómetro por 1 kilómetro. Pero ¿para qué me sirven? Para hacer el estudio del clima, porque a mí no me interesa el detalle de lo que hay, a mí me interesan grandes porciones del terreno donde están las nubes, ¿sí? Entonces, una resolución espacial baja es útil para un satélite que me da el clima, el tiempo, ¿sí? Pero cuando yo voy a hacer un estudio de suelo, un estudio de algún elemento de recurso natural del suelo, y bueno, cuanto más alta sea la resolución espacial, mejor, porque voy a poder apreciar mayor cantidad de detalles en esa superficie. Pero el otro día cuando dieron la cámara de drones decían que unos drones creo que captaban el píxel de 1 metro por 1 metro. Exacto. Hay satélites que captan píxeles de 50 centímetros por 50 centímetros. ¿Sí? Pero esos son de uso militar. ¿Sí? O se puede conseguir imágenes, pero valen, el kilómetro cuadrado vale varios miles de dólares. ¿Sí? Nosotros vamos a conseguir imágenes Landsat de 15 por 15, 30 por 30 gratis. La Sentinel, que tiene 10 por 10, también las conseguimos gratis. ¿Sí? Las podemos bajar. Ya vamos en la clase que viene creo que hacemos un ejercicio para bajar imágenes. ¿Sí? Se las puede conseguir gratis esa imagen. Y tenemos el historial de Landsat desde el año 78 hasta la actualidad tenemos imágenes. O sea que podemos hacer un estudio temporal de una porción de la superficie de la Tierra en varios años, ¿sí? Cómo fue cambiando, fue evolucionando o avanzando la frontera, el área urbana sobre el área agrícola en una porción de la superficie. Eso podemos hacerlo en el caso de la zona de Misiones, para ver cómo fue avanzando las áreas cultivadas frente a las áreas de selva, cómo fueron destruyendo la selva y aumentando las áreas productivas, ¿sí? Que en la zona de Brasil es mucho más grande el deterioro de la selva que en la zona del lado argentino, ¿sí? Entonces, ¿quedó claro cuando hablamos de resolución espacial de lo que estamos hablando? Lo que están en el MIT, ¿está claro? Bueno, sigamos. Acá después viene la resolución temporal.
¿De qué hablamos cuando hablamos de resolución temporal? Dice, es la periodicidad con la que el sensor adquiere imágenes de la misma porción de la superficie terrestre, asociado al intervalo de visita del satélite. Fíjese que yo acá tengo dos imágenes de la misma porción del terreno, pero tengo una imagen en una época donde no llueve, la de la izquierda de usted, la de la derecha de ustedes, y la misma porción del terreno en una época donde hay lluvia. Fíjese cómo cambia. Entonces la resolución temporal es el periodo de revisita que tiene el satélite. Hay satélites como el Landsat que tiene una resolución temporal de 16 días. ¿Qué quiere decir una resolución temporal de 16 días? Que yo voy a tener una imagen de la misma porción de la superficie terrestre cada 16 días. O sea que yo voy a tener una imagen de San Salvador de Jujuy cada 16 días. ¿Sí? La misma imagen de Jujuy, pero con una diferencia de 16 días. Hay otro que tiene una diferencia diaria, todos los días puedo tener una imagen. Hay otro que tiene una diferencia como el spot de 26 días. ¿Sí? Entonces, para el estudio de los recursos naturales, de la vegetación, de la evolución de un cultivo, un satélite que tenga una resolución temporal diaria no me sirve, porque de un día para el otro el cambio que puede tener esa cubierta vegetal es muy poco perceptible. ¿Sí? Pero 15 días, y sí, ya es una resolución interesante, porque en 15 días ya se notan los cambios en la cubierta vegetal. ¿Sí? 26 días ya un poco larga, pero también se nota con mayor claridad los cambios. ¿Sí? Por ahí pierdo información porque es muy largo el periodo de 26 días, pero en 15 días es una resolución temporal bastante buena. ¿Sí? Landsat tiene una resolución de 16 días. ¿Sí? Se consiguen imágenes gratis de Landsat. Entonces, resolución temporal, el periodo de revisita o el periodo de cada cuánto tiempo voy a tener la imagen de la misma porción de la Tierra. Cuando hablamos de resolución radiométrica, bueno, dice, está asociada a la sensibilidad del sensor, o sea, a la capacidad para detectar variaciones en la radiancia espectral que recibe. A mayor resolución radiométrica, mejor interpretación de la imagen. Dicha resolución se corresponde con el número de valores posibles que pueda asumir la reflectancia en los valores de cada píxel de la imagen y se relaciona con el pasaje de una señal analógica registrada por el sensor a valores digitales, valores binarios. No es nada más y nada menos que, dicho de otra manera, ¿ustedes saben cómo trabaja una computadora? Con números binarios. Para la computadora toda la información son ceros y unos. ¿Sí? Entonces, una imagen, la resolución radiométrica, es la combinación de ceros y unos que yo puedo tener de esa imagen. ¿Dice? Una resolución radiométrica de un byte o un bit, que es esta que está a la derecha. ¿Qué color ven ustedes? Blancos y negros. ¿Por qué? Porque un bit es 0 o 1. Es 1 al cuadrado, 1 a la 2. Entonces, o es 0 o es 1. ¿Sí? ¿Es blanco o es negro? La imagen que le sigue dice una imagen de 2 bits. ¿Qué significa 2 bits? Que es el 0 es 2 elevado al cuadrado. ¿Sí? Entonces, 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? 2 al cuadrado, 4. Entonces voy a tener 4 tonos de grises. Blanco, gris claro, gris oscuro y negro. Fíjense que la calidad de la imagen es un poco mejor que la otra, que solo era blanco y negro. Una imagen de 3 bits es 2 al cubo. Entonces, ¿cuántos tonos de grises puedo tener? 8. Entonces va blanco, gris, 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 hasta el negro. ¿Sí? Entonces, la calidad de esa imagen es mucho mejor que las otras dos. Una imagen de 4 bits me da 16 niveles de grises, o sea que ya la calidad es mucho mayor. Y si hablamos de una imagen de 8 bits, que son la mayoría de los sensores tienen 8 bits de resolución, fíjense, tenemos 256 niveles de grises. O sea que la calidad de interpretación de esa imagen es mucho mayor. Puedo diferenciar mucho más elementos. ¿Sí? Ahora, no hablemos de una resolución, de una imagen con resolución de 11 bits, que sería esta banda que tenemos acá. Fíjense, ¿en cuál de todas estas voy a tener mejor resolución? Y en la de 11 bits, porque tenemos 2048 niveles de grises.
¿sí? O sea, puede diferenciar 2048 niveles de gris. O sea que la calidad con la que calidad que va a tener esa imagen es mucho mayor. Ahora, ¿cuánto pesa una imagen de 11 bits y cuánto pesa una imagen de 1 bit? Una de 8 bits, que es la del Landsat, pesa en el orden de los 250 megas. Si yo bajo 7 bandas, estamos en el orden de 1,5 giga, 1,2, 1,3 gigas, ¿sí? Imagínense una imagen en 11 bits. Estamos hablando de 2 a 3 gigas de memoria. Y una imagen de 1 bit, y bueno, con megas, con 100 megas, capaz que me alcance, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Cuanto mayor calidad tiene la imagen, mayor peso va a tener para que lo procese la computadora. Entonces, cuanto mayor calidad tenga la imagen, mayor cantidad de recursos voy a necesitar en la computadora para que me pueda abrir, siquiera abrir la imagen. No hablemos de procesarla, abrirla nada más, ¿sí? Abrir una imagen de 11 bits a una computadora común le cuesta mucho más que abrir una de 8 bits, ¿sí? Y en el parcial si nosotros le damos en el parcial una imagen, una escena completa, que en el caso del Landsat tiene 185 kilómetros por 185 kilómetros, ¿sí? Si yo les doy a ustedes esa escena completa para que trabajen en el parcial, y a muchos cuando la quieran abrir se le va a colgar la máquina y van a decir, profe, necesito 10 horas para poder procesar lo que usted me está pidiendo, ¿sí? Pero famoso que uno le va viendo lógicas así, que se va avanzando a poco. Exactamente. ¿Por qué? Porque el procesador que yo tengo no tiene la capacidad para procesar tanta información de golpe, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros le cortamos la escena, no le damos la escena completa, le cortamos un pedacito en el cual nosotros queremos que usted trabaje, ¿sí? Entonces, eso ya pesa mucho menos que la imagen completa. También es importante eso para vaciar el satélite, ¿no? Porque el almacenamiento es como tener una cámara con por muy eso, buena resolución. pero yo les dije que el satélite, cuando pasa por el área de incidencia de una antena, esa antena le descarga la información, y en la memoria del satélite siempre está desocupada. Cuando el satélite pasa cerca de Argentina, las antenas que están en Córdoba captan la información, bajan la información, limpian la memoria del satélite, a medida que va pasando se chupa toda la información, esa información la bajan en Córdoba y se la envían a la NASA en Estados Unidos, y la NASA la almacena en sus servidores, ¿sí? O sea, es un trabajo conjunto de todos los países. Está bien, el satélite es de la NASA, pero Argentina, Brasil, todos los países tienen alguna antena, o la mayoría de los países tienen antena que bajan esa información y se la retransmiten a los servidores de la NASA, donde queda almacenada esa información. No es que la información que yo voy a ver de la imagen satelital, no es que yo la estoy bajando del satélite directamente, no, para nada. Yo con el satélite no me comunico. Yo bajo la imagen que bajaron del satélite, la procesaron y me la dejaron para que yo la procese. Pero está en un servidor en la nube en algún lugar del mundo, ¿sí? No sé dónde, pero ahí está en la nube. En la famosa nube que todos conocen, ¿sí? Ya le voy a mostrar el PowerPoint enseguida para que veamos una imagen. Ahí me acuerdo que ahí tengo una imagen. Y por último, la resolución espectral, que hace referencia a la cantidad de bandas con la que trabaja el sensor, ¿sí? Cuando hablamos de resolución espectral podemos hacer mención a dos dimensiones: en el intervalo de longitudes de onda del espectro electromagnético que puede registrar ese sensor, ¿sí? O sea, la cantidad de bandas que puede captar el sensor. Yo les decía, un sensor multiespectral, hablamos entre 5, 6, 7 bandas, ¿sí? O en el número de porciones del espectro que registra el conjunto de sensores que forman el sistema. Hay sensores hiperespectrales que tienen 120, 200 bandas, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo capta la información? Dice, acá les leo lo que dice. Los sensores pueden clasificarse en monoespectrales, una sola banda, en multiespectrales, cuando poseen 2 o varias bandas, o hiperespectrales, cuando son capaces de obtener información simultánea de cientos de bandas, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que capta? Fíjense acá en esta imagen. Este que está acá en gris es el espectro electromagnético. Acá donde tenemos estos picos hacia abajo, donde no hay, está en blanco, esa porción del espectro electromagnético no está visible para los sensores, ¿sí?
esas son ventanas atmosféricas que no dejan volver la luz al espacio. La ventana atmosférica que yo tengo son estos picos grises. Estos picos grises son los lugares, las longitudes de onda que vuelven al espacio, ¿sí? Bueno, en esas porciones, en esas ventanas atmosféricas, calibro los sensores para que en esas ventanas capten la información. Y fíjense que acá tengo, el primer sensor capta en la banda 2, en el azul, en el verde, en el rojo, en el infrarrojo cercano, en el infrarrojo medio, ¿sí? La de arriba, acá la primera fila que tenemos acá. En el infrarrojo medio tenemos 2. Y acá tenemos el infrarrojo térmico, que es una longitud de onda más larga. Después acá tenemos otros sensores. Fíjense que acá tenemos una banda que es mucho más ancha que la que está acá arriba, ¿sí? Este sensor en esta porción. Y acá este sensor tiene una banda que es muy ancha. Fíjense, ¿la ven a esta banda que está acá en verde, en un verdecito? Bueno, tiene una sola banda que capta, fíjese, en el azul, en el verde, en el rojo, en el infrarrojo cercano. Es una banda ancha. Esto me permite obtener una mayor resolución espacial. Al tener una banda más ancha me permite tener mayor resolución espacial, pero no tengo diferenciación en los colores, ¿sí? Porque es una sola banda. Y bueno, y así van distintos sensores, ¿sí? Cada uno de los sensores capta en distintas longitudes de onda. Esto hace referencia a la resolución espectral. O sea, cuando hablamos de resolución espectral, hablamos de la cantidad de bandas que capta ese sensor, ¿sí? ¿Está? Bueno, y con eso estaríamos terminando. A ver, déjenme un segundo. Yo le voy a buscar acá en mi máquina un PowerPoint que yo tengo de la teoría. Profe, eran monoespectrales, hiperespectrales. Monoespectrales, multiespectrales e hiperespectrales. Nosotros trabajamos con las multiespectrales. Topo teóricos. No, esta no es. A ver, teórico 8 creo que este es. ¿Quedó claro con lo que están en el Meet, lo que estuvimos hablando o no? ¿Demasiado claro? Sí, que después pregunto yo, ¿no? Ahí está Martín. Sí, no descubrí que con los auriculares tengo el micrófono, así que si no tengo que estar frente a la máquina, si me voy para allá ya no me escuchan. Acá con los auriculares los escucho a usted y ellos me escuchan a mí. Me puedo ir a cualquier lado y siguen escuchando. A ver, esta maquinita. Ahí está. ¿Pueden ver el PowerPoint ahí, lo que está en el Meet? Bueno, ahora ya les busco que aparezcan las imágenes y les muestro. Creo que en esta tengo resoluciones. Bueno, fíjese, acá hay un ejemplo. Bueno, esto que está garabateado porque yo le conecté a mi máquina. Fíjese, ¿logran ver la imagen esa que le estoy mostrando ahí en el Meet? La cara del niño. Fíjese, el nivel digital, una resolución de 1 bit. Fíjese que en la primera imagen es blanco o negro. No se logra ver en esa calidad de imagen no logro ver
Veo que se trata de una figura de un niño, pero no sé, no veo muchas más descripciones, ¿sí? Fíjense que cuando ya tiene 2 bits, ya tenemos 4 tonos de grises. Fíjense que ya empiezo a diferenciar algún otro rasgo que acá no lo veía. Una imagen de 4 bits, ya tenemos 16 tonos de grises. Fíjense que ya los rasgos aparecen con mucho mayor nitidez que en los otros dos anteriores. Y una imagen de 8 bits, fíjense que los rasgos son mucho mayor. Imagínense en una de 11 bits, ¿sí? La calidad de la imagen sería mucho mayor que la de 8. A eso hace referencia cuando hablamos de resolución radiométrica, o sea, a la calidad de la imagen, ¿sí? Después, resolución espacial, acá al tamaño, fíjense, esta es una resolución, una baja resolución espacial, está muy pixelada la imagen, solo veo píxeles. Y una alta resolución espacial, acá ya logro identificar muchos elementos en esta imagen. Estas son intermedias. Acá está resolución temporal, ¿sí? Es la misma que les mostré hace un rato, ¿sí? La radiométrica, bueno, respecto a la... A ver, no es esta la que les quería mostrar. A ver, veamos entonces. Hay una que tengo, le quiero mostrar las imágenes del satélite. Que yo tenía una que había hecho una captura de imágenes de pantalla de la computadora y las quería mostrar. Bueno, ahí está, esto es lo mismo. Ya se les mostré el otro día. Acá está. Fíjense, ahí tenemos una imagen de satélite. Esa imagen de satélite, ¿la ven a esa imagen de satélite, lo que está en el MIT? Es el recorte de una imagen, es el recorte de una escena, ¿sí? Es una pequeña porción de la superficie. Fíjese, esa combinación de colores que tengo acá es un color, falso color compuesto se llama, donde a la banda del infrarrojo llegue todo lo que tenga alta reflectancia en el infrarrojo, pintarlo de rojo. Entonces todo lo que está acá me muestra la vegetación. Fíjese que acá ven una mancha negra, ¿ven esta mancha negra acá? Sí. ¿Qué es eso? Agua, es una represa que tiene una profundidad considerable. Entonces en el infrarrojo refleja muy poco, entonces me la pintó de negro. Y fíjense que todo lo demás está pintado de un distinto tono de rojo. Eso también es agua, ¿sí? Ahí está, ahí son represas, esas son represas que hay. Fíjense que acá tenemos un color de magenta, acá tenemos otro, acá tenemos otro, acá tenemos otro. Fíjense que los colores, los rojos cambian. ¿Por qué? Porque depende del cultivo. Estos que están acá es caña de azúcar, esto que hay acá, ¿sí? Acá son otros cultivos de distintos, esta zona de San Juan de Dios, donde hay caña de azúcar, donde hay poroto, donde hay maíz. No me acuerdo de qué época del año es esto, pero creo que es de enero. O sea que tenemos distintos cultivos. Fíjense que el comportamiento de la vegetación frente a la radiación es distinto de acuerdo a la especie, a la cubierta vegetal, ¿sí? Al tamaño, al porte, ¿sí? Y bueno, eso les quería mostrar. Y esta es una imagen Landsat que tiene una resolución de 30 metros por 30 metros en píxel. Esto es la zona de aguas calientes, de manantiales. Fíjense que tenemos otra, también en la misma imagen Landsat, ¿sí? Con la misma combinación de color. Esta es una porción más grande de la imagen Landsat, de otra porción de la superficie de la Tierra, ¿sí? ¿Qué están viendo acá? Fíjense, acá hay agua. Estos son los piletones de la planta de tratamiento de líquidos cloacales del Pongo. Este es el Río Grande. Este es el río Perico, que desemboca acá en el Río Grande. Esta es la ruta 66, esta es la ruta 34, este es el otro tramo de la ruta 66. Acá está el aeropuerto, la ciudad de Perico. ¿Qué será esa mancha gris que está ahí? ¿Qué es esa mancha gris grande que está ahí? ¿Conocen Perico o no? ¿Quién es periqueño?
¿Qué es esa mancha grande que hay acá? El del aeropuerto. No, esa mancha grande. 8 hectáreas tiene esa mancha grande. ¿Ah? La cooperativa Tabacalero tiene 8 hectáreas de cubierta con galpones. Es el color gris, el reflejo de la chapa. Por eso se la ve de ese color. Son 8 hectáreas bajo cubierta que tiene la cooperativa en galpones. ¿Sí? Bueno, estas son represas, esto es el aeropuerto. ¿Ven el aeropuerto? ¿Sí? Esa es otra imagen donde ya tenemos el espejo de agua del dique La Madera. Ahí al ingeniero pregúntale si conoce la madera o no. Creo que no conoce. Fíjense qué es esto que hay acá. Esa mancha negra. Agua. ¿Y esto que está acá? Es una oveja que va pasando. No, es una nube. ¿Sí? Bueno, estas imágenes tienen una particularidad. Las nubes no dejan captar la información. Cuando está nublado el día, no voy a poder observar qué hay debajo de las nubes, porque lo que refleja es la nube, no lo que está abajo. ¿Sí? Entonces, eso que está, esa mancha negra que ustedes ven acá, es la sombra de esta nube. Fíjense que tiene casi la misma forma. Entonces, mucho cuidado cuando vean estas imágenes. ¿Sí? Fíjense que esto es negro y esto, cualquiera diría que esto es agua. Pero si se fijan un poquito, esto y esto se parecen mucho. Esto es una nube y esto es la sombra de la nube. ¿Sí? Fíjense que acá hay una nube y no se ve lo que hay abajo, porque la nube no deja que refleje lo de abajo. ¿Sí? Esa es otra imagen. Esta es la zona de Fraile Pintado. Fíjense, hay un sistema de riego por pivot central que tiene Ledesma ahí cerca de Fraile. Este es el río Ledesma. ¿Sí? Esto es caña, y esto que está acá es un parcelamiento de la zona hortícola de Fraile Pintado. Todo esto es hortaliza. ¿Sí? Desde Fraile hacia el oeste, todo eso son parcelas pequeñas de horticultores, tomateros básicamente, y que hacen tomate y pimiento. Bueno, esta es una imagen de una zona montañosa. ¿Sí? Y esto es la composición. Yo les decía, fíjense, acá tenemos la banda del azul, que es todo grises. Esto es verde, que son todos grises. Y esto es rojo, la banda del rojo en tonos grises. Fíjense que en forma individual tienen distintos comportamientos frente a la luz. ¿Sí? Esta es más oscurita en algunos aspectos, esta es más clara. ¿Sí? Si yo combino la banda del azul, del verde y del rojo y le asigno filtro azul, verde y rojo, voy a tener esta imagen que es de color natural. La voy a ver como lo vería a simple vista. ¿Sí? Pero todas las imágenes en forma individual la voy a ver así. ¿Sí? Tengo imágenes de la misma porción del suelo, pero en distintas longitudes de onda. Ahora, fíjense, acá tengo la del verde, la del rojo y la del infrarrojo. Fíjense que esta es mucho más clara que las otras dos. Le asigno azul, verde y rojo y fíjense, obtengo esta combinación. Esta es una imagen que en falso color compuesto estándar. Acá, ¿qué pasa? Todo lo que tiene colores más claros, más claro, tiene una alta reflectancia en el infrarrojo. Yo le digo, todo eso pintado de rojo, fíjense qué es lo que aparece. Es la vegetación. ¿Sí? Banda 1 del azul, banda 2 del verde. Fíjense, es la misma porción. Acá la vegetación se la ve más oscura, acá se la ve un poquito más clara, porque acá refleja menos y acá refleja más. ¿Se acuerdan que en el verde reflejaba un pico de reflectancia? Fíjense que esta en el azul se la ve oscura y en el verde se la ve un poquito más clara. A la del rojo, fíjense que acá la vegetación se la ve más oscura, casi como esta, pero esta es más clara que estas dos. ¿Sí? ¿Se acuerdan la firma espectral de la vegetación? Sí. Bueno, ahí está representada en los tres colores. Y en el infrarrojo, fíjense, ¿qué color veo toda la vegetación en esta porción? Mucho más claro, porque tenemos el pico de reflectancia en el infrarrojo. ¿Sí? Bueno, eso les quería mostrar. ¿Está? ¿Quedó claro o no? Sí. Bueno, más claro, échenle la bandina. ¿Sí?